Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alcántara y para mí es muy grato estar con ustedes en este conversatorio, un espacio en donde docentes y científicos compartirán con nosotros cómo abordan las problemáticas en el quehacer científico y de vinculación con la sociedad. Hoy nos encontramos en el taller de producción audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a quien le agradecemos todas las facilidades. En esta ocasión nos acompaña los integrantes del Cuerpo Académico de Salud Pública. Ellos son un cuerpo académico consolidado por el PRODE. Sus integrantes son la líder del cuerpo académico, la doctora Ana María Valles Medina. Ella es licenciada en Enfermería Obstetricia con maestría en Salud Pública y doctorado en Ciencias de la Salud. También nos acompaña la doctora Laura Valencia Espinosa. Ella es médico especialista en pediatría con doctorado y postdoctorado en fisiología renal. Nos acompaña también el doctor y maestro en salud pública Rufino Menchaca Díaz. Él es especialista en neurología con maestría en salud pública y doctorado en ciencias de la salud. También está con nosotros el doctor Miguel Ángel Fraga Vallejo. Él es médico especialista en atención primaria con maestría en nutrición y doctorado en ciencias de la salud. Y por último tenemos a la maestra en salud pública, Ameyali Mendíaz Alarcón. Ella es responsable del CUMAI y tiene a su cargo el proyecto de telemedicina. Ella trabaja con el doctor Carlos Hernández Vera y con la doctora Castillo. Muy bien, ellos trabajan en dos líneas de generación y aplicación del conocimiento en la maestría y como cuerpo académico. Uno de ellos es en salud pública y epidemiología, y la otra línea que ellos trabajan es salud pública y educación en salud. Me gustaría preguntarle a todos, cada uno de ustedes, bajo su perspectiva o bajo el enfoque de lo que ustedes trabajan en sus áreas de investigación, ¿cuáles son las principales problemáticas que se albergan aquí en la Baja California? Bueno, es interesante. Tijuana es una ciudad donde se conjugan muchas situaciones por la migración principalmente, ¿no? Sabemos que estamos pegados prácticamente al estado más rico de Estados Unidos, y es una ciudad fronteriza donde también tiene la mayor migración de todo el mundo. Entonces eso implica que también tengamos todas las problemáticas, ¿no? Problemáticas muy relacionadas con migración, y realmente tenemos pues lugares, los primeros lugares en tuberculosis, tenemos VIH, pero igual tenemos las crónicas degenerativas como diabetes. O sea, tenemos grandes retos. Desde su área de especialidad, pudiéramos conocer algunos beneficios hacia la sociedad, el impacto que ha tenido con respecto a estas áreas. Sí, realmente este programa, el programa en el que pertenece el Cuerpo Académico de Salud Pública, ha formado también lo que es la maestría en salud pública, y hemos formado los recursos humanos para la salud pública en la región. Entonces, tenemos nuestros egresados forman ahorita los puestos muy importantes en la región, y son los epidemiólogos o los encargados, los epidemiólogos responsables de unidades, los responsables de la, vamos a decir, de la dirección y de la toma de decisiones en salud pública. Entonces, realmente el programa de salud pública tiene más de 30 años formando recursos humanos. Es un programa multidisciplinario y nuestros egresados están en diferentes puestos claves, ¿no? Entonces, creo que la contribución que ha hecho este posgrado en la formación de recursos humanos ha sido muy importante. Y bueno, esta situación que estamos viendo en la pandemia pues nos ha dado una muestra realmente de lo relevante que es trabajar en la salud pública. Doctor Fraga, desde su experiencia de proyectos que tiene en la comunidad. Bueno, estaba escuchando a la doctora, y precisamente el tipo de enfermedades que se encuentran en Baja California no solamente están circunscritas al área urbana, ¿no? En el área personal trabajo más la zona rural, la zona sur del estado, la zona más desprotegida, la de menor nivel de bienestar social.
Las enfermedades más frecuentes que encontramos allá y para la cual a través de nuestro posgrado en sus diversas o de los posgrados de la facultad tratamos de colaborar un poco a resolver el problema. Son en adultos encontramos igual las enfermedades crónico-degenerativas, el síndrome metabólico es lo que nos tiene muy inquietos por todo lo que hemos encontrado en aquella zona, hipertensión, etcétera, etcétera. Problemas de sobrepeso, obesidad, nutricionales. Y en niños hemos encontrado, siguen siendo las infectocontagiosas, las parasitosis intestinales, ¿verdad? Y también problemas de tipo nutricional. Entonces, lo que hacemos nosotros a través del posgrado es hacer investigación aplicativa en esas zonas. O sea, primero nosotros vamos, incursionamos en esa zona, estamos trabajando, ya tenemos más de 20 años trabajando en esa zona, y lo que hacemos nosotros es, a través de la consulta médica y de las visitas a la comunidad directamente, darnos cuenta cuál es la problemática y para formalizarlo y tener fundamento científico para establecer programas educativos, hacemos la investigación para hacer un diagnóstico basado en metodología científica y en base a los resultados comenzar a través de los programas de la maestría en salud pública que está ahorita profesionalizante, que son programas lo que se hace. Después de hacer las tesis, que es la parte investigativa, pasamos a los programas y empezamos con el proceso de educación comunitaria. Creo que se completa, estamos apenas, ¿no?, completando el círculo de no solamente investigar para publicar, sino investigar para resolver problemas en la comunidad. Interesante. Y tenemos ya algunos índices o algunos indicadores de impacto a través de este ejercicio en las zonas rurales. Bueno, tenemos algunos diagnósticos comunitarios, ¿no?, en las enfermedades prioritarias que hemos encontrado. Estoy ahorita sin considerar lo de la pandemia, porque eso es lo que se nos viene ya a corto plazo, empezar a trabajar al respecto, y ya lo estamos haciendo. Pero estamos en la parte educativa, que nos falta todavía medir. En salud pública tenemos una situación que mucha gente no comprende, ¿verdad? Los resultados no se ven a corto plazo. O sea, para nosotros lograr un cambio, y eso lo hemos hablado con antropólogos de San Diego, que son con los que nos ayudan del área de antropología, y estamos muy de acuerdo en que para cambiar un hábito, por ejemplo, en un grupo comunitario, se necesita una generación. De 8 a 10 años vamos a empezar a notar los cambios. No lo vamos a notar de un año al otro, ¿no? Entonces, por lo mismo, como no se ven cambios estrepitosos de un momento a otro, pues nadie se da cuenta porque es sutilmente como se va notando el cambio. Si nos dices si ha habido cambios en la comunidad rural por los programas que hemos hecho, la misma comunidad nos dice que sí ha notado cambios en sus hijos, que ahorita ya son adolescentes o adultos. En ese sentido, quiero preguntarle a la maestra Mendías, si existe una buena prevención hacia la salud, voy a lograr que la población tenga una mejor calidad de vida o necesitamos de otros factores. Pues es un globo de factores, porque a lo que hemos visto nosotros, el nivel educativo, cómo se acerca a nivel gubernamental a la población, la diversidad que tenemos en la región, todo eso son factores externos que pueden intervenir en ese programa de prevención, pero pues como están diciendo mis maestros al final, la creación de ese recurso humano para poder incentivar esa área, pues es vital también, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado un poquito en concientizar de nuestra área el uso, por ejemplo, estábamos trabajando con el uso del número de emergencias, donde en un principio esas líneas que están saturadas totalmente es también parte de la medicina preventiva porque no llegan las unidades, a lo mejor no es un buen uso de la línea y al final un poquito se pudo también a lo mejor brindar esa parte educativa. Pero en general siento que es un progreso a lo mejor lento, que intervienen muchos factores, pero con el personal que va trabajando poco a poco, yo creo que sí se puede lograr tener esa
prevención total o global que se podría lograr. Doctor Fraga, tengo una pregunta. En estos años de trabajo con ellos, ¿qué tan importante ha sido la parte de la educación, la intervención de la educación en salud en estas poblaciones para la modificación de indicadores, ¿no? O sea, tener un impacto mucho mejor? Definitivamente el problema prioritario que yo le veo en todo el país, ¿verdad? Y a todos niveles, incluyendo nuestra zona rural y nuestra zona urbana, es el problema en educación. O sea, una población que no está educada difícilmente va a cambiar su perspectiva de calidad de vida, y definitivamente, pues ni aún con el apoyo de los indicadores de bienestar social, que hay que conceptualizar bien calidad de vida y bienestar social para evitar la confusión. Lo que nosotros hemos notado en nuestro ámbito rural es que esa población está como una esponja, o sea, ellos quieren aprender para cambiar sus actitudes y poder ayudar en su calidad de vida. El problema principal es buscar los vehículos o las formas como hacerles llegar la información. Como decía el doctor Menchaca, hay programas ya establecidos que son impuestos, pero las formas en las cuales se llega a la comunidad no son las apropiadas, más si estás enfrentándote a culturas diferentes. Por ejemplo, a una comunidad indígena o una comunidad con presencia indígena no puede tratarse como una comunidad urbana. Tienen otra cultura, otros valores, otros principios, otra forma de abordarlos. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer a fondo, profundamente a esa comunidad, en todos los aspectos, para hablar en su lenguaje, en su idioma. Un ejemplo, por ejemplo, hemos establecido algunos programas, incluyendo de planificación familiar, por ejemplo, en niños, utilizando a los mismos niños de promotores en su lengua indígena, cuando nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Mejor capacitamos a los niños y ellos son los promotorcitos. Hemos tenido programas con resultados fabulosos. Por decirte algo, en la comunidad donde trabajamos en San Quintín, nos decían los padres de familia, y en las encuestas que tenemos, que una niña, llegábamos y una niña, su perspectiva de vida sexual y reproductiva, era a los 13, 14 años casarse y tener hijos, y llegar cuando mucho a la primaria, ¿verdad? Cuando ahorita ya vemos que la mayoría de los chamacos le están generando un problema tremendo a la UABC porque está saturada, ya todos quieren estudiar universidad, ¿verdad? Y tú ya preguntas a qué edad quieren tener hijos y ya te están diciendo, no, pues a los 23, 24, ya que termine mi carrera. Entonces creo que sí estamos incidiendo en el problema, en la situación de los cambios de actitudes de esa población, pero nos ha tomado, volvemos a lo mismo, nos ha tomado 10, 15 años, 20 años, lograrlo. Y algo muy importante para nosotros son los jóvenes estudiantes de la universidad. La presencia de los universitarios allá, de los jóvenes, no de nosotros los viejos, ¿no? De los jóvenes les ha cambiado la perspectiva a esos chamacos, porque ya están viendo otra meta a donde llegar. Obviamente eso trae como consecuencia, ahora es al revés, los chamacos convencen a los adultos para que nosotros, cuando intervenimos a los adultos, pues los tenemos de nuestro lado. La regla número 1 en trabajo comunitario es trabajar directamente con la comunidad, identificar los líderes naturales, no los asignados, los naturales, y trabajar con ellos de la mano. Si los tienes de tu lado, es tremendo. Ahora, la llave de entrada, y eso lo han notado incluso los grupos gubernamentales, la llave de entrada de esas comunidades es la universidad. La comunidad en general le tiene una confianza enorme a nuestra universidad, a la UABC, y eso hace que tengamos las puertas abiertas en las comunidades. Ahora, mi pregunta o mi cuestión es, bajo este esquema que tenemos ahora, en el que nos puede volver a suceder que tengamos que estar confinados en casa o en algún lugar, nosotros trabajamos directamente con la población
Yo desde el departamento donde trabajo, pues me doy cuenta porque los investigadores, el proyecto ya va a terminar y no he salido a la comunidad. ¿Y qué voy a hacer, no? Que ustedes como investigadores, ¿cómo van a modificar sus protocolos? La parte metodológica, manejo de variables, ¿cómo le van a hacer? Sorprendente la experiencia que tuve yo el año pasado con las alumnas que tuve a mi cargo. La respuesta de los alumnos participantes en cuanto a desarrollar estrategia. O sea, no nada más quedarte con un plan A, ¿verdad? Sino tener un plan B y un plan C de contingencia. Entonces, se tiene que adecuar, aprovechar todos los recursos disponibles, la tecnología, para sacar esos proyectos adelante. Pero la respuesta de los alumnos ha sido formidable. No se quedan cruzados y decir, híjole, no puedo salir porque estoy en pandemia y solamente lo podía hacer presencial. No. Estamos en esta situación y tenemos que resolver los problemas. Lo que hacemos nosotros en comunidad muy frecuentemente es que los profesores de las 3 universidades, cuando sale un problema en la comunidad, nosotros ya por los años, ¿no?, que no son pocos, ya tenemos la respuesta para resolver ese problema, pero dejamos que el alumno lo resuelva. Y al último tal vez le damos un empujoncito para que desarrolle lo que se llama estrategia. Entonces, lo que yo he observado en esta experiencia que tuvimos, que nos agarró a todos fuera de base, es precisamente que en lo que yo observé personalmente, es que en lugar de detenernos, favoreció a la formación de los alumnos, porque se desarrollaron habilidad para resolver problemas en el momento, que eso es una característica que debe de tener el practicante de salud pública. Tiene que ser estratega. O será por mi formación en atención primaria, ¿no?, que así somos, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Son las dos manos de un trabajador, lo que nos dicen médicos comunitarios, es por un lado salud pública y por otro lado atención primaria. Sí, yo quería comentar que actualmente la doctora Guadalupe Delgadillo y una servidora estamos trabajando un proyecto donde participan diferentes cuerpos académicos de 3 campi, que son Mexicali, Valle de las Palmas y Tijuana. Entonces es muy interesante porque todo el proyecto se organizó desde la perspectiva de plataformas, videollamada y demás, y todos estamos trabajando en conjunto, nos dejamos tareas y demás. Este proyecto fue aprobado por la 22ª convocatoria interna de la UABC. Ahorita estamos trabajando en reclutar pacientes porque el proyecto se denomina calidad de vida, pues precisamente sobre la perspectiva psicológica, física y social en sobrevivientes del cáncer de mama. Entonces se está estructurando todos los instrumentos, ya llevamos conformado toda la parte del marco teórico, pero todo esto lo vamos a hacer a distancia, precisamente teniendo este reto de la pandemia. Ya tenemos pacientes que hemos logrado hablar con ellas también a través de plataformas y no nos hemos detenido a través de esta perspectiva. Entonces, como dice el doctor Fraga, se ha avanzado tanto en el uso de las plataformas y también las pacientes se están entrenando para resolver cuestionarios validados y demás para poder concretar y obtener resultados en este proyecto tan ambicioso y tan interesante. Y ha sido una experiencia muy gratificante, puesto que todos hemos trabajado a distancia y muy bien, y hemos sacado pues bastantes resultados. Doctora Valles. Retos en nuestro programa, yo creo que muchísimos. En esta pandemia, específicamente, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Fraga, que nos dio esta crisis, nos abrió otras alternativas y se exploraron. Nunca sabíamos que la tecnología ahí estaba y no la usábamos. Yo creo que ahorita la usamos todos y eso abre muchas ventanas de intercambio con otros países, con otras universidades, y no tenemos excusas para estar haciendo redes de trabajo ahora sí. Yo creo que el reto principal que veo para alguien que hace investigación en salud pública e investigación general es que tenemos que saber generar, o sea, como que identificar áreas donde se necesita generarse el conocimiento.
Yo creo que ese es porque muchas veces digo, hago investigación, a veces escucho que no se apoya la investigación en México y no estoy de acuerdo con eso. Creo que sí se apoya la investigación. Lo que pasa es que también tenemos nosotros como investigadores saber identificar áreas de oportunidad de conocimiento. O sea, ¿qué hace falta que investigue? No voy a hacer investigación por hacer investigación y por cumplir, no, sino qué hace falta. Yo creo que es un gran reto el identificar áreas de oportunidad donde se debe de generar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues revisar todo lo que hay, revisar la evidencia que hay y empezar a generar nueva evidencia, pero basada en eso. Y el otro gran reto es la vinculación con las instituciones, con la comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan mucho y creo que ahí hay un campo muy amplio para un maestro en salud pública. Las organizaciones de sociedad civil trabajan con sus mejores intenciones a veces, pero hace falta también la formación. O sea, yo creo que esa vinculación y esa necesidad de adquirir mayor competencia para detectar áreas de oportunidad del conocimiento. Muy bien. Doctor Menchaca, gracias. Los retos van a estar allí, ¿verdad? Nuestro Sistema Nacional de Salud pues es insuficiente para cubrir luego la demanda, ¿verdad?, que existe en nuestra población para cubrir enfermedades, cubrir padecimientos, cubrir los fenómenos sociales que se están dando. Entonces, sí, creo que ese reto se puede ir enfrentando, ¿verdad?, a través de la formación de recursos humanos, sobre todo con esta perspectiva, con esta mirada de la salud pública, para ir incidiendo, ¿verdad?, desde personalmente, dar nuestra contribución también a tratar de resolver estas problemáticas que se dan pues, a todos niveles. Los retos son amplios, son muchos. Cada quien puede ayudar, contribuir y claro, si es teniendo los recursos de una formación en salud pública, pues esto se puede hacer mucho más eficiente, ¿verdad?, esa contribución. Y también acerca de los retos que surgieron a partir de la pandemia, que se enfrentaron en el programa, por lo menos de salud pública, fue tener que cambiar las estrategias, ¿verdad?, de cómo se venían desarrollando los trabajos comunitarios y demás, y allí pues la participación muy creativa de los alumnos de identificar luego pues otras formas, otros recursos, otras estrategias para llegar a la comunidad, a hacer los análisis, a hacer las implementaciones y demás. Fue pues si bien difícil, pero también fue muy pues gratificante y vimos que los resultados fueron bastante buenos. El hecho de que se empezara a incorporar, ¿verdad?, tecnología a los programas como se habían originalmente diseñado, pues permitió resolver en la medida de lo posible esas dificultades que se enfrentaron. Creo que ahorita pues como que empieza a volver un poco todo esto a la normalidad, ya se están abriendo las instituciones de nuevo, ¿verdad?, para la atención directa de las personas. La misma campaña de vacunación que ya estamos teniendo, pues va a empezar a facilitar de nuevo, ¿verdad?, el trabajo de campo, aun cuando todavía no se está dando de forma completa, pero pues sí fueron retos que en su momento se tuvieron que resolver de alguna manera y creo que fue pues a través de la creatividad, ¿verdad?, de nuestros alumnos, como finalmente se pudo resolver. Doctora, maestra Mendías, perdón. ¿Vamos más allá de la telemedicina todavía? Sí, igual es increíble cómo sucedió una innovación tecnológica, una innovación al tiempo en que iba sucediendo esta situación, en el que fueron creando al paso que iba pues la población creciendo, enfermando.
Entonces, eso es muy importante y creo que esa es como la esencia de la salud pública, ¿no? La salud pública es adaptable, ¿sí? Y se dedica a ver ese diagnóstico total de lo que está sucediendo para ver en qué parte podemos entonces mejorar o aplicar prevención o hasta aplicar incluso o sugerir tratamiento. Entonces, en cuestión de nuestra área de la telemedicina hay muchísima innovación, ya sea de uso de diferentes tecnologías, de uso de diferentes medios de comunicación para poder llegar hasta donde se pueda para acercarnos a la gente. Tengo una pregunta para todos. Bueno, no sé si la cuestión vaya a estar bien hecha. Como investigadores y como sociedad, sabemos que nosotros aportamos nuestros conocimientos, somos un diagnóstico y vamos a intervenir en la sociedad, ¿no? Y tenemos a la sociedad como receptiva. En cada uno de sus proyectos o en su experiencia en la investigación, ¿ha existido o existe un equilibrio de colaboración, tanto de ustedes como investigadores y su equipo de investigadores y la sociedad? ¿O a nosotros como sociedad nos hace falta algo más para poderlos ayudar? Para que sean proyectos exitosos, ¿no? Porque son diferentes partes. Sí, pues al respecto debe de existir una colaboración, ¿verdad? Este debe ser un acuerdo mutuo, debe existir un equilibrio, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del investigador como de la comunidad, para que pues el ejercicio pueda redituar en algo que finalmente resulte en un beneficio. Entonces ahí sí debe existir ese vínculo, ese compromiso inicial, desde la investigación con directamente los usuarios o la comunidad misma, para que el proyecto pues realmente tenga todo el impacto que se busca. Sí. Doctora Valle. Buena pregunta, porque realmente yo me voy otra vez, ¿no? con lo que es la vinculación, pero realmente las experiencias que hemos tenido en acercarnos a las comunidades, hemos encontrado una comunidad muy receptiva, o sea, realmente agradecen todo. En esta pandemia, precisamente, una de las alumnas estuvo haciendo una capacitación a docentes de secundaria para detección temprana de signos de depresión en adolescentes. Y pues vino pandemia y ya no se pudo hacer el curso, la capacitación, el diagnóstico. Se usaron tecnologías a través de ahora sí, videoconferencias. Se dio el curso, se dio la capacitación, hubo apoyo de directivos, interés por parte de los docentes. Realmente, yo creo que cuando nosotros nos acercamos a la comunidad, ellos nos reciben muy bien. O sea, hemos hecho intervenciones también en un proyecto que tuvimos con familias, con grupos de familias que teníamos. Normalmente el sector salud estamos acostumbrados a que el paciente tiene que venir a las instituciones. Y el paciente viene a las instituciones cuando se enferma y muchas veces llega demasiado tarde. Entonces, el ir nosotros a la comunidad implica precisamente en abordar, pues ahora sí, problemas en forma más temprana. Y esa intervención que se hizo con familias de pacientes que padecían diabetes, fue una experiencia muy bonita. Realmente fueron estudiantes de medicina, de psicología, también del área de nutrición. Y la líder de esa comunidad realmente nos juntó 6 familias en el patio de una casa y realmente había un entusiasmo por parte de todos. Había niños, había abuelos, había todos, hasta perros a un lado. Pero realmente llegaban los docentes que llegaban a dar el curso y ellos lo recibían. Medimos impacto en esa intervención. Se pusieron ellos a apoyarse para hacer actividad física, a cuidarse sus hábitos alimenticios. Entre todos ellos se apoyaban. Realmente lo sintetizo que cuando nosotros nos acercamos a la comunidad,
Nosotros estamos tratando de generar una evidencia, tratando de adquirir conocimiento, pero también les llevamos un beneficio y ellos lo reciben de una manera extraordinaria. Yo creo que nos tenemos que acercar más. Sí, yo también pienso lo mismo. Siempre que hemos buscado hacer proyectos de investigación con la comunidad, son muy receptivos, apoyan, les gusta, sienten ese acercamiento del investigador, porque a veces los ven pues, en la televisión y siempre nos ponen con bata y lentes y toda esa situación. Entonces, ese contacto siempre apoyan, siempre están dispuestos y demás. Opino igual que Ana María, que necesitamos acercarnos más a la comunidad. Creo que en el último proyecto que trabajamos sobre ir a través de videollamada, una plática científica, pero aterrizada para preparatoria, sobre la parte de la drogadicción y el manejo a nivel cerebral de las áreas de las adicciones. Fue tanto el impacto que estaban colaborativos, estuvieron participando muchísimo y quedamos invitados, también la directora, dijeron, es que cuando ustedes quieran venir y hablarnos de algo científico aterrizado a la población, es como que nos invitaron y nosotros quedamos invitados a seguir penetrando, no quedarnos dentro de las instalaciones, sino salir a que ellos conozcan lo que hacemos y que se involucren más en nuestros proyectos. Yo creo que lo principal es hacer investigación basada precisamente, como ya se ha mencionado aquí, en las necesidades propias de la comunidad. Y después viene la segunda parte, que vendría a ser el venderles la idea. Y eso se hace capacitando a nuestros alumnos, pero muy profesionalmente, en lo que es el área de marketing o mercadeo, porque la educación es un producto que se va a vender realmente a la población. Y ya el alumno, dependiendo del tipo de comunidad, pues ya utilizará los modelos que considere pertinentes. Si va a usar el Maguire, que es el que más uso yo, o Prochaska, el que sea, capacitarlos para profesionalizar el mercadeo de ideas en salud, de educación en salud, para que tenga un poco más de resultado. Obviamente eso tiene que bañarse de ya teorías psicológicas de manejo comunitario preestablecidas, ¿verdad? Teorías como la de acción razonada, la social cognitiva, todas esas que se pueden manejar profesionalmente, que un alumno podría manejar profesionalmente, que lo hemos hecho nosotros y hemos visto que ha tenido resultados favorables y una respuesta formidable por parte de la comunidad cuando va a trabajar con nosotros basado en hechos reales propios de su localidad. Claro, sí, esta es la clave del éxito, ¿verdad? Maestra Medina. Pues igual en los proyectos en los que he trabajado, lamentablemente el seguimiento del paciente no ha sido frente a frente, entonces muchas veces fue telefónico. Estuvimos siguiendo pacientes durante 14 días, durante todo su padecimiento de enfermedad y la mayoría tuvo ese sentimiento de que alguien está asesorando, alguien está cuidando, entonces a veces regresaban incluso a la llamada y de la misma manera, o sea, el acercamiento a la comunidad, el hecho de que la comunidad sepa de que existen programas que a lo mejor ayudan o contribuyen a mi salud o a mi bienestar, pues también es parte de la clave de como retroalimentación de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Para finalizar, ¿cuál ha sido su proyecto más icónico de cada uno de ustedes? ¿Cuál le tiene más cariño? Bueno, el que para mí fue el proyecto más grande en el que he participado, que realmente fue lo que me metió a mí al área de la investigación formal, fue en el área de las trabajadoras del sexo comercial, en toda la frontera norte de México con Estados Unidos. Fue un proyecto muy grande, del cual nada más de la fase en la que trabajé yo, hay como unas por lo menos 20 publicaciones indexadas. Y hasta la fecha se siguen citando no hay día que no me llegue una cita de esos artículos que se hicieron allá trabajamos del 2004 al 2008. Es un programa precisamente de investigación
que empezó educativa y terminó epidemiológica, como todos los proyectos se van cambiando y se van agregando subproyectos. Y la idea era de educar a estas mujeres, este grupo de mujeres, para la protección personal dentro de sus actividades laborales, de tal manera de evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y hasta la fecha sigue impactando ese programa, y creo que es el que más me metió al área de la investigación formal, y esas habilidades pues ahora se aplican en otro tipo de padecimientos y en comunidades desprotegidas, pero ya del medio rural. Yo en realidad, yo me encariño de todos, me meto de lleno al proyecto, no tengo ninguno preferido. Gracias a la salud pública he trabajado diversos proyectos interdisciplinarios que me han puesto a leer, a apasionarme, a interaccionar con diferentes grupos sociales, y considero que todos me han inquietado, no tengo ninguna preferencia en sí. Yo soy fan de mis alumnos. Cada alumno llega con una visión de una problemática y yo aprendo muchísimo de ellos. Ellos llegan de su área de trabajo. Nosotros trabajamos, este posgrado es profesionalizante y gran parte de nuestros alumnos son ya trabajadores de la salud. Entonces llegan percibiendo una problemática de salud y bueno, los ayudamos a que hagan el planteamiento y todo eso. Pero bueno, si tuviéramos que elegir, yo creo que elegiría dos grandes que han tenido más producción y que también han sido más grandes. Uno de redes interdisciplinario, precisamente con atención, era cuidado interdisciplinario a familias con diabetes. Entonces, ese proyecto generó tesis, generó artículos, generó un libro. Tuvimos viajes de estudios, fuimos a Chiapas, fue con la Autónoma de Chiapas, fue con la Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma de Puebla, y realmente fue un proyecto grande. Duró 4 años, estuvo financiado en 3 ocasiones. Y el otro, que es la salud sexual y reproductiva de adolescentes, que es una línea que yo he estado por algunos años también alimentando, y hemos tenido pues varias, vamos a decir, diagnósticos, y todavía estamos ahorita, es un problema tan complejo que vamos ahorita, la última generación, estamos trabajando ahorita con personal de salud, con actitudes, y bueno, por ahí vamos. Muy bien, interesante. Doctor Menchaca. Sí, pues es difícil luego decantarte por un solo estudio o proyecto, pero bueno, creo que uno de los más ricos en los que me tocó participar es el proyecto de Dulce Wireless Tijuana, que fue un ensayo clínico para personas con diabetes que estaban mal controlados dentro de la población derechohabiente del Seguro Social. Fue un proyecto que fue financiado por compañías externas al IMSS, porque querían ellos también demostrar algo de lo que es la tecnología, el uso de tecnología en la atención a paciente con diabetes. Tuvo muchas particularidades este proyecto, desde que se incorporaron también los apoyos comunitarios a través de promotores comunitarios, la parte tecnológica a través de monitoreo de la glucosa y de teléfonos celulares para vincular directamente con el médico. Hubo la participación de diferentes actores, tanto como instituciones de IMSS, UABC, Qualcomm, la International Community Foundation, de tal forma que fue muy rico, tuvo varios elementos dentro de la intervención misma. Fue una intervención compleja, una parte educativa, una parte de telemedicina, una parte comunitaria, todo en cuanto al paciente diabético. Cada una de estas intervenciones se logró medir, y bueno, hubo también varias publicaciones que se hicieron al respecto, y creo que fue uno de los proyectos más ricos, donde hubo mayor diversidad, tanto en los
actores, los que participamos, como también en los efectos que se implementaron, las intervenciones que se implementaron en el mismo. Muchas gracias. Maestra Mendía. Bueno, yo voy iniciando, lo que apenas espero que sea una buena trayectoria, pero igual creo que el enfoque general que tengo ahorita pues es lo que es urgencias o medicinas prehospitalarias. Incluso cuando estaba como estudiante del posgrado, el doctor Frau fue mi director de programa, él me ayudó a enfocar a decir, bueno, lo que hay fuera del hospital también es bueno y es útil y necesita mucho trabajo. Entonces, tanto ese programa con el que yo egresé de la maestría como el que ahora ya estoy involucrada con el 911, pues me he dado cuenta que el sistema prehospitalario es donde a lo mejor voy a empezar a crecer y donde a lo mejor podemos incentivar e incluso, ¿por qué no? Siempre les digo, la prevención se puede hacer en cualquier punto. Claro. Entonces, a lo mejor ahí se puede lograr algo. ¿Alguna página Facebook o oficial que tengan donde podamos conocer más de sus proyectos o conocer más sobre la maestría, sobre el cuerpo académico que nos quisieran? Pues en Facebook está Maestría en Salud Pública UABC, así se llama. No me sé todas pero realmente así la pueden encontrar. Maestría en Salud Pública UABC. Y la página del programa está dentro de la página de la Facultad de Medicina y Psicología, la página oficial. Realmente si entran a la página de UABC, se van a programas que se ofertan y ahí aparece medicina y en medicina estamos anidados por ahí. Muy bien, bueno, les agradezco infinitamente esta charla. Les agradezco en nombre de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos en el campus Tijuana y bueno, pues es una muestra de la calidad de trabajo que se hace aquí en la universidad, específicamente ahora en la Facultad de Medicina y Psicología. Agradecemos nos hayan acompañado en este conversatorio y será muy grato para nosotros nos continúen acompañando a través de nuestras redes institucionales como Facebook y YouTube. Este proyecto nace en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y es apoyado por la Vicerrectoría del Campus Tijuana.